Entonces, listo. Hola, ¿qué tal, colegas? Bueno, pues el día de hoy tenemos la gran dicha de poder estar platicando con una persona que de verdad tenía ya mucho tiempo yo, pues buscando esta entrevista. Licenciado, he de confesarle que eh, pues a lo largo de este tiempo que nos hemos dedicado a dar cursos y todo eso, nos damos cuenta que pues los estilistas caninos de pronto no sabemos dónde estamos y menos, o sea, y estamos lo menos preparados cuando nos llega una cuestión legal. Primero que nada, quisiera que nos diera una breve introducción de quién es Luis Humberto Campos y qué es Juricán, perdón. Sí, claro que sí. Bueno, mi nombre es Luis Humberto Campos Tamayo, soy abogado, fui titulado en la Universidad de Guadalajara con un tema precisamente sobre la tenencia de animales hace ya más de veintitantos años. En aquel entonces fui apodado como el abogado perro en la universidad, me ladraban cuando pasaba por el tema y el motivo de haber desarrollado todo esto, inclusive desde tiempo antes, fue precisamente porque yo veía que alrededor de los animales había todo un proceso cultural creciendo. No me equivoqué, hoy en día tenemos todo un sector, toda una rama. Dentro de esa rama, desde luego que está toda la atención a la belleza de los animales, no solamente el estilismo, ya inclusive vamos en categorías de arte dentro del mismo estilismo, en donde va más allá del peluquero, el famoso estilista internacional, ¿sí? Que ha crecido mucho. Y desde luego, alrededor de todas estas actividades existe derechos y obligaciones y desde luego un aspecto legal o jurídico que es muy importante conocer alrededor de este sector. Juricán fue creado precisamente a través de esos años como un área especializada en mi despacho, porque entre más conocía, pues más me hacía de preguntas y respuestas de todo el sector. Y actualmente pues tenemos esta área especializada de atención para prestadores de servicios hacia los animales y a los propietarios o poseedores de ellos. El objetivo principal es precisamente brindar, ¿sí?, un espacio jurídico de asesoría, de consulta permanente. Sí, porque la legislación ha estado permanentemente en aras de crecimiento, aunque pues bueno, no se ha logrado mucho, puesto que a veces es pegar y copiar, un desentendimiento de los tres poderes de México, y que eso ha venido, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, algunas cuestiones que han polarizado y que sí se tienen que analizar para poder entender que hay un sector detrás de todo esto y que no todos los estilistas maltratan animales, ni todos los veterinarios, y mucho menos. Se trata de que yo creo que un 99% el que se dedica a hacer hoy en día a la belleza de los animales es porque realmente hay un amor hacia ellos. Yo he visto muchos estilistas donde realmente se sienten traicionados por el cliente cuando de repente por aras del mismo estilismo, alguna cuestión que, ay, se me fue, le piqué sin querer alguna cuestión, o animales muy blancos que se irritan, una cuestión normal, que de repente son desprestigiados en redes sociales, sí, donde esto crece a un daño moral muy fuerte, por esto que el daño hacia la cuestión psicológica del estilista canino es porque nunca quiso hacer daño y en ocasiones es parte de una operatividad. En ocasiones, es cierto, hay incidentes, hay accidentes, pero nunca hay una intencionalidad de decir, ¿sabes qué? Le quería hacer daño, o fíjate que tuvimos una situación, no es lo mismo manejar una plancha que un perro, y el hecho de que se sustraiga de un momento a otro en un incidente no quiere decir que tú no hiciste tu trabajo al 100%, como en ocasiones en redes sociales descalifican. De esa manera, pues nosotros notamos durante estos últimos veintitantos años que fue creciendo los buenos hábitos, pero también los malos hábitos de los clientes, ¿sí? Y esto hace que el estilista mexicano tenga que afrontar el reto de profesionalizarse cada día, no solamente en la capacitación técnica, en el uso de una tijera, el uso de una técnica, el color, etcétera. No, tiene que ir más allá porque su actividad de oficio en México tiene el mismo nivel que una profesión.
inclusive vamos muy atrasados para profesionalizar el estilismo en México, que ya deberíamos de tener licenciaturas en esta área y diplomados, maestrías, etcétera, para darle un sustento académico, que hasta el día de hoy se ha descuidado mucho por un sinfín de grupos que han sido creados, inclusive todo este tiempo en México. Entonces, a raíz de esa situación, nosotros observamos que pues es muy importante que el área jurídica esté de la mano con todas estas personas creativas que somos estilistas caninos, que han estado creciendo y que hoy en día no solamente es un marco económico, puesto que ha crecido enormemente esta situación, sino que sí es necesario conocer sus derechos y obligaciones para poder precisamente darle solvencia o una base seria para poder crecer su negocio, porque al fin de cuentas el estilismo canino, aparte de ser arte, pues también es un negocio, es una microempresa que debe de ser asesorada debidamente para que esté preparada. Inclusive durante todo este tiempo, en este año, por ejemplo, estamos dándole mucho impulso a lo que le llamamos nosotros a un protocolo jurídico preventivo, ¿sí? Precisamente para prestadores de servicio hacia los animales, entre ellos los estilistas. ¿Por qué se nos ocurrió esta propuesta? Bueno, esta propuesta viene porque nosotros diario que nos consultan es cuando ya pasa el problema, ¿sí? Y se complica todo. La Claro. buena fe hoy en día en México ha desaparecido por todas las circunstancias sociales que pues, lamentablemente tenemos que afrontar en todo y cada uno de los municipios de todo el país. Y hoy en día lo que es muy válido es prevenir, es decir, conocer sus derechos a tiempo, establecer sus obligaciones y con esto lograr precisamente un instrumento eficaz en el derecho, en la actividad de ustedes, para que podamos minimizar los problemas. Yo les digo que por ejemplo, en este caso, un estilista que no se le muera un animal, que no se le vaya, es porque no está trabajando. Y digo, no lo mata, ¿no? Tú sabes que de repente puede venir un paro cardíaco en algo que ni siquiera recibes al animal y no le hiciste absolutamente nada y de repente el animal muere dentro de tus instalaciones y te acusan de mataperro, te acusan de infinidad de situaciones sin que se te dé la oportunidad de poder defenderte legalmente en medios de comunicación, ya no digo en redes sociales. Entonces, esa parte de ahí es muy importante que tengan un soporte del conocimiento respecto a las obligaciones que hay en torno a todo esto, la documentación mínima que requieren ustedes para soportar toda esa información. ¿Por qué? Porque en ocasiones vienen a reclamar, oh, pues hace como unos 3 años usted me hizo un corte y mire que por su culpa ahora mi perro no se embaraza. O sea, cuestiones muy raras, pero así está sucediendo. Y por eso es muy importante llevar todo un proceso de control, conocer inclusive la legislación, los aspectos jurídicos de la Constitución, los aspectos internacionales. Por ejemplo, en el caso del estilismo, se considera como una parte de acto de comercio, ¿sí? Eso es muy importante. Ustedes al cobrar se realiza un acto de comercio y la legislación aplicable con ustedes en esa área, la prestación de un servicio comercial, tiene que ver con la aplicación del Código de Comercio y tiene que ver con la Ley de Protección del Consumidor y tiene que ver con normas oficiales mexicanas en aplicación a la prestación del servicio, entre ellos el contrato de adhesión obligatorio para prestar los servicios por parte de ustedes de acuerdo a una norma que existe, que es la 0148 de SECOFI. En esta norma hace obligatorio que la actividad, entre otras cosas, por ejemplo, venta, cuidado de animales, y en este caso muy específico, el estilismo canino, se requiere prestarse a través de este tipo de contratos de adhesión que se formulan y se registran previamente en un registro nacional que tiene Profeco. Entonces, esa parte de ahí es muy importante porque cuando dice, bueno, no pasa nada, ninguna, ahora sí que es que yo, ¿por qué lo voy a cumplir si nadie lo cumple? El problema es que cuando viene un suceso donde te van a presentar una queja y donde tú no tienes el contrato previamente registrado, sí, entonces viene el primer problema, una sanción por no tenerlo de acuerdo al cumplimiento de la norma, sí, entonces son 60,000 pesos de entrada. Sí, inclusive eso es delicado, pero son niveles mínimos de 60,000 pesos hacia arriba. Son de las multas más, inclusive pueden clausurar el negocio. Habría que ver el tipo de queja. No, Uy, se fue tantito. lesión previamente registrada ante Profeco, pues no solamente hay que establecer derechos del consumidor,
también hay que establecer los derechos que tiene y las obligaciones que tiene el consumidor respecto al estilista, es decir, al prestador de servicios comerciales. Por eso es muy oportuno que se entienda estos aspectos legales, porque mucha gente me dice, no, yo por qué voy a cumplir y que por qué me van a regular. Bueno, el problema es que es un aspecto legal y no está a discusión. La ley se publicó, la norma se publicó, es obligatoria y dentro de esa norma, por cierto, está el cumplimiento del respeto a las 5 libertades de los animales. Mucha gente escucha eso y dice, ah, oiga, eso es un rollo animalista. No, no es un rollo animalista, eso es un rollo que surgió de un aspecto legal internacional por el Organismo Mundial de Salud Animal, en donde obliga a México, como es parte de ellos, se firmó un convenio en donde íbamos a cumplirlo y ahora tenemos que establecerlo y se estableció, ¿sí? Precisamente en esta norma mexicana para efecto de tener ese contrato debidamente registrado y aparte de eso, mantener la obligación de que siempre se cumpla. Entre ellos, por ejemplo, respetar la vida del animal, respetar el trato digno, etcétera, ¿no? Que inclusive ya daría tema a otras pláticas más adelante. Pero, por ejemplo, solamente en esta pura línea del contrato preventivo es muy importante entender esta obligación, establecer un mecanismo, un protocolo, así como ese es un protocolo de corte, decir, ¿sabes qué? Para este corte necesitamos hacer primero esto, después voy a teñir esto, y al último sale una obra de arte, pues es lo mismo en materia legal. Necesitamos establecer, ¿sí? Contratos, formatos, convenios previamente establecidos para que tengan inclusive un expediente, ¿sí? Aunque sea en una hoja, pero un expediente por cada animal que atiendan, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy importante el hecho de que de repente, oye, si tienes el nombre, no, no tengo el nombre. Oye, ¿tienes la identificación de la persona? No, no tengo nada. ¿Te firmó el contrato de adhesión? No tengo contrato de adhesión. Oye, en su momento le requeriste la cartilla de vacunación. Porque ahora te acusan que aquí obtuvo no sé cuántas bacterias y virus. Sí, se le mira, aquí está. Tenemos un formato, un convenio, un formato en donde nosotros requerimos y actuamos de buena fe. Inclusive, qué hacer cuando te dejan un animal, cuando te lo abandonan. En el contrato incluiste, sí, la autorización que en caso de que abandonaran al animal en 24 horas, te dieran autorización de ponerlo a disposición de la autoridad, de que pagaran la atención médica y las croquetas. Sí, inclusive tú sabes que es un ser vivo. Si fueran planchas, cuando te dejan, por ejemplo, en una tintorería, un saco, pues no pasa nada, a lo mejor se empolva y ahí se queda 10 12 años. Después llega, oiga, aquí tengo mi papelito. Solamente que en ese contrato, si tú recuerdas en la tintorería, sí dice que si tú abandonas, entonces te da la autorización para que tú puedas disponer de esa cosa. Sí, y ahí no hay problema, lo puedes doblar en una cajita y decir, esto nunca lo recogieron. Sí, y ya me autorizaron, lo puedo vender, lo puedo, etcétera. Pero en el caso de un animal, entre paréntesis, la naturaleza jurídica, a pesar de tanto revuelo que ha habido en toda la República, a veces hay mucha confusión y desinformación. La naturaleza jurídica de los animales en México siguen siendo cosas. Ojo, ¿dónde está el fundamento? En el Código Civil, tanto federal como en cada una de las entidades del país. Por lo tanto, si no se modifica, siguen teniendo. Es que son seres sintientes en la Ciudad de México y que en todo el país ya hay tutores. A ver, eso es una mentira. En materia legal están encimados precisamente esas legislaciones. Una cosa es respetar el trato digno, no maltratar a los animales, no cometer delitos en contra de ellos. Y otra cosa es que es cierto en la Constitución que recientemente se promulgó en la Ciudad de México, efectivamente insertaron la teoría jurídica de los seres sintientes, que no es nueva, tiene muchos años atrás, ¿sí? En su momento fue rechazada, puesto que el momento de reconocerle como seres sintientes venía después el problema en materia de obligaciones, que también fue una confusión histórica, donde por falta de estudio no han sabido proponer. Yo creo que nadie se opone a que los animales tengan trato digno, ¿sí? Aquí el detalle es que el hecho de haber promulgado la Constitución diciendo que son seres sintientes, pues tienen una paradoja que tienen que resolver, puesto que no solamente es el no usar a un animal, es decir, ya no pudiéramos aplicarles tintes, ya no pudiéramos tener un animal, ¿sí? En un animal de compañía, porque aunque la gente le dice mascota o animal de compañía o perrijo, la naturaleza jurídica, insisto, siguen siendo bienes muebles, ¿sí? Y por lo tanto, una cosa es la propiedad y posesión y otra cosa tiene que ver el trato digno. Desde luego que va
para allá y actualmente tienen que resolver los legisladores de todo el país todas estas necesidades que la gente está poniendo, por un lado el propietario y poseedor de animales, pero también por el otro lado los prestadores de servicios, los estilistas, los médicos veterinarios, los creadores, etcétera, ¿no? Recientemente, por ejemplo, en Monterrey se les ocurrió, y digo, fue un chispazo como de Cadalita, nada más se me ocurrió y lo hicimos, y de repente no entendieron la magnitud de lo que están haciendo en Monterrey al prohibir la venta de animales. Lo único que están haciendo es que van a incrementar el tráfico ilegal de animales en compra y venta, ¿sí? Y digo por experiencia, no es que me oponga, solamente que yo creo que el planteamiento del problema no está debidamente analizado con todos los sectores, con todos los involucrados. En el caso del estilismo hay muchos temas que se tendrían que valorar y analizar. Por ejemplo, con Manuel, el buen amigo Manuel Graniel Sosa, decía, y me tiene sosteniendo desde hace muchos años, dice, en la cuestión de pintar un perro. Yo le digo, bueno, es que, a ver, el punto es que mucha gente dice que pintar un perro es maltrato. Y él me dice, no, porque el perro tú no sabes, pero el perro cada vez que yo lo pinto y que lo arreglo, la gente le llama la atención y lo acaricia. Y dice, entonces el perro se siente atendido. Entonces estamos en una discusión en ese punto que no hemos podido terminar en varios años, porque hay temas curiosos, pero que es parte del estilismo alrededor de todo esto, que tiene que ver con eso que yo comentaba, derechos y obligaciones. Frecuentemente la gente se agrupa, intenta crecer, pero yo creo que deben de poner muy en cuenta el aspecto legal para que como sector puedan ir creciendo de una forma ordenada, ¿sí? Y que se vayan aclarando puntos sociales en donde cuando hay un punto de colapso, por ejemplo, ya trabajando, que se sustrae un animal, que venga un problema de una muerte de un animal, ¿sí? Inclusive alguna acusación, es que yo le dejé el perro y usted ya maquiló a no sé cuántos perritos más y usaron a mi perro. Y bueno, he escuchado en los últimos veintitantos años barbaridades de todas, Sí, me ¿sí? imagino. Y hay muchos asuntos muy curiosos que llevamos en torno a esto. Por ejemplo, tenemos demandas en donde estamos demandando en la vía civil, en las entidades federativas, el reclamo del daño moral por todo lo que se sucede por la gente malintencionada en redes sociales, sí, que también es un derecho que se tiene a los derechos de personalidad del estilista. Es decir, ¿en qué consisten esos derechos de personalidad? A que nadie tiene derecho a hacerte daño, sí, y que esa parte de ahí sí origina un daño emocional y que ese daño emocional origina un daño moral, que de acuerdo a la legislación en toda y cada una de las entidades, inclusive el Código Civil Federal, prevé el pago de una indemnización. Sí, precisamente no solamente para el pago del psicólogo, inclusive hasta el psiquiatra cuando originan este tipo de daños, estas cacerías, esta barbarie que hacen en redes sociales al pronunciarse. Yo entiendo lo que pasa con un propietario de un animal cuando dices que se sustrajo y dice, bueno, y decir es que es mi perrijo, estoy de acuerdo, pero el hecho es que el estilista no lo hizo de una forma intencionada. Entonces, por eso es muy importante el aspecto legal, cuidar los aspectos jurídicos preventivos, los contratos, los reglamentos, las políticas privadas que tienen cada uno de ustedes al momento de prestar el servicio, que se establezca que el servicio lo hacen conforme a lo que ustedes necesitan hacer, no a lo que le impone el cliente, porque por ahí mi papá también es abogado y me dice, el cliente que no es cliente hay que dejarlo ir. Entonces esa parte de ahí es muy importante, porque si no tenemos una previa asesoría de entender lo que estamos haciendo legalmente, pues entonces cuando viene un problema no sabemos ni para dónde atender y se cometen muchos errores. Por ejemplo, los clientes de nosotros, la primera situación que vamos atendiendo son, por ejemplo, las cámaras, sí, que son importantes para ponerlas en los centros de trabajo. Hoy en día son baratas y créanme que es una buena inversión jurídica el tener documentado, es que usted le cortó las orejas de más. No, espéreme, es que ese es el corte, así asado, etcétera. Es que usted violó al perro limpiándole las glándulas, no sé qué. A ver, espéreme, es que es parte de la anatomía, es parte del servicio. Es que usted, mire nomás cómo me lo dejó sangrado del ojo. Y aquí una milimétricamente al momento de cortar y salió el chorro, ¿no? Por una situación que, pues, no es porque haya sido falta, el animal está vivo, el animal se mueve, ¿sí? Pero también tenemos otras partes, por ejemplo, los que ya tienen trabajadores, en donde deben de establecer reglamentos de trabajo para que respeten los derechos de los animales y las obligaciones. Por ejemplo, el dejar un perro en una mesa y abandonarlo o usar el teléfono
y cortar, espérame tantito, licenciado, porque estoy cortando el perro a fulanito, y volteo y veo que el perro se resbala, y ya cuando colgado, y en cuestión de instantes. ¿Cuál es el punto? Bueno, precisamente los reglamentos del trabajo deben de prever, en el caso del estilismo, todo ese tipo de experiencias que ya traemos y que lamentablemente son muy tristes, ¿sí? El uso del celular, los malos hábitos del estilista empleado respecto al estilista patrón, cómo proteger todo ese aspecto legal, porque alrededor de esto, si hubiera una muerte, va a ser denunciado penalmente por la muerte del animal, tanto el propietario de la estética como sus empleados, ¿sí? Entonces digo, el estilista empleado dice, no, pues es bronca del patrón. No, 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 espéreme. Aquí el detalle es que van a denunciar a todos y todos van a comparecer. Y en un juicio van a tener que establecer esa parte de ahí, ¿no? La primera, que no hubo intención, etcétera, que hubo contratos, que se cumplieron reglamentos, que inclusive dentro de las políticas de los reglamentos que tienen ustedes, se tienen que establecer qué pasa, por ejemplo, con aquellos animales que son preponderantemente peligrosos y que, aunque prestas el servicio, requieres que venga con el propietario, que use bozal, que pueda ser trabajado con seguridad para tu trabajador o para ti mismo. Yo he visto casos muy drásticos donde el descuido ha llevado a que pues, el animal le origine alguna mordedura. Y es que, a ver, el detalle es que si no seguiste los protocolos de seguridad para ti mismo, pues va a ser complicado. Esa parte, por eso es muy importante que previo a todos estos eventos se tenga un poquito de comunicación, ¿sí? Nosotros tenemos establecido dentro de ese plan preventivo, el primer punto es la consulta ilimitada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es preferible que, oiga, licenciado, fíjese que tengo duda de esto, tengo duda en esto otro, tengo en duda a que quede bien claro, a que desinflemos el problema cuando a lo mejor es un mínimo y no dejar crecer, hacer cosas buenas que parecen malas, porque pues en materia legal puede traer consecuencias muy graves. Hoy en día, por ejemplo, hay delitos, por ejemplo, el de responsabilidad técnica, que es parecido a la responsabilidad médica y que tiene que ver que quien ejercita un trabajo respecto a los animales pudiera ser imputado por una responsabilidad civil, por una responsabilidad penal en ese sentido, o bien demandar el daño moral porque dañaron realmente al perro, se les cayó, por ejemplo, de la mesa, ¿sí? O se perdió o se murió dentro de las instalaciones porque se ahorcó. Entonces, no solamente pueden denunciar penalmente, a lo mejor penalmente pueden salir librados de la cuestión de la imputación, pero no de la responsabilidad civil objetiva que reclamamos ante los juzgados civiles, ¿sí? Y todos esos aspectos son los que debe de entenderse, que el derecho precisamente está con el ánimo de ayudar a la gente, ¿sí? No solamente a reclamar, sino en este caso establecer mecanismos de protección. ¿Por qué? Porque ustedes permanentemente hay gente que tiene un perro tras otro, tras otro, tras otro, y pues desde luego que todo eso implica carga de trabajo, etcétera, y que puede originar todos este tipo de eventualidades. Por eso es muy importante, mucha gente dice, oiga, es que usted está protegiendo a la irresponsabilidad. No, estoy tratando de ayudar a que se establezcan mecanismos legales para ser más equitativos y justos en todo esto. ¿Por qué? Porque de repente los problemas legales se dejan crecer, crecer y crecer cuando a lo mejor el problema fue una falta de comunicación. Sí, por ejemplo, yo tengo por ahí algunas sugerencias para cuando el animal se sustrae. ¿Sabes qué? Pues no pusimos la doble reja, la abrieron toda, salió corriendo y ¿qué hace? Ah, lo primero que hace, ya le habla a la señora, espéreme, antes de hablar, hay que establecer un mecanismo, es que mira, ya hice el letrero, ya estamos radiando, ya estamos hablando a la radiodifusora, ya para cuando tú vienes, viene la persona, el propietario, a reclamarte, es porque tú ya tienes acciones en donde puedes minimizar, que entienda que fue un acto de una eventualidad que no fue intencional y que estás poniendo todo lo que tú bien. Mucha gente, por ejemplo, el proceso de conciliación se les ocurre de inmediato decir, pues ¿cuánto te debo por el perro? Eso es algo negativo, o sea, no Estás puedes aceptando una decirle, culpa, ¿no? no, deja la culpa. El detalle es que estás echándole sal a la herida cuando de repente tú no tomas en cuenta que ese animal, aunque tú no estés de acuerdo que le llamen perrijo, pero es parte de su familia. Sí, Sí, y claro. que de repente le digas, es que se me fugó, oiga, pues es como decirle, llevé un niño a la guardería y no lo encontramos. Y no lo Sí, encontramos. entonces, a lo mejor mucha gente dirá que exagerado y que está fuera de control los perrijos, pero hoy en día es una realidad social y es con lo que ustedes trabajan. Entonces hay que tener en cuenta todo esto para establecer todos esos mecanismos que comentamos. Te digo, a través de todos estos años hemos ido mejorando
todos esos protocolos, todos, créeme lo que cada vez de repente se le ocurre y publican leyes. Por ejemplo, ahorita hay una ley que está congelada en el Senado que va a originar muchos conflictos por no entender y darle participación a todas las agrupaciones como ustedes. Es decir, a ver, espérenme, yo lo que ejerzo es una profesión lícita, ¿sí? Perdón, un oficio lícito. Es que no tiene cédula. A ver, es que de acuerdo la gente olvida algo. Primero fue el oficio, después fue la profesión. Y ustedes ejercen esa libertad de trabajo y es legal. Sí, inclusive refuerzan ustedes concursos con todo un montón de gente que cada día va más avanzado y eso permite tener esa experiencia práctica, pero el oficio es legal. Lo que realizan ustedes no es ilegal. Entonces, esa parte de ahí es muy importante para que se entienda que se parte de ahí, pero que sí se necesitan contratos, convenios, formatos para poder establecer reglamentos, inclusive protocolos, por ejemplo, de autorización para que te permitan grabar, ¿sí? El proceso de tu trabajo, inclusive fotografiar, tener formatos para que te den autorización de poderlos publicar en redes sociales sin que incurras en derechos de propiedad en torno al perro. Sí, ya hemos tenido muchos reclamos en algunos casos en donde no hicieron esos contratos previos de autorización, sí, para utilizarlos en este tipo de programas, en revistas, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente te digo, hay mucho que platicar, pero eso es una pequeña panorama de la introducción. Ahora sí pueden preguntar. Claro, bueno, yo creo que, digo, hoy en día hay demasiada desinformación y es que cada vez hay más estéticas caninas que también no cuentan con un médico veterinario, que eso es Sí, lo que nos salvaba, ¿no? O sea, de que tuviéramos algún accidente y que ya llegáramos con el propietario a decirle, oye, tuvimos este incidente, pero el médico veterinario intervino y se llevaron o sea, se hizo esto y esto y esto, ¿no? Y hoy en día, no sé si desgraciada o afortunadamente, el gremio del estilista canino crece y cada vez, por ejemplo, en Ciudad de México es más común ver estéticas caninas sí, que no cuentan con un médico veterinario. Sí, en sí. ese aspecto, por ejemplo, ¿qué pudiéramos o cómo nos pudiéramos respaldar las personas que tenemos una estética canina y que no contamos con el respaldo de un médico veterinario? Bueno, hay que aclarar algo importante. De acuerdo a la Ley Federal de Salud Animal, toda persona que maneje animales, toda, debe de contar con un médico responsable veterinario. No quiere decir que lo tengas de base. Lo que pueden hacer es tener un convenio, sí, con algún médico para que en su momento puedan ir regularizando. Decir, sabes que aunque no está presente, si tenemos nosotros un convenio que nos atiende en caso de emergencias, el médico veterinario fulano de tal. Ahora bien, no confundamos el trabajo práctico del estilismo con las obligaciones que la ley federal nos impone respecto a tener un médico responsable en todas las actividades. Insisto, esto se puede suplir con un convenio donde, ¿sabe qué? Así como tiene un abogado con un contrato de prestación de servicio, pues tiene un médico veterinario que cualquier cosa que me llames, sé que nos va a atender el problema, ¿no? Ahora bien, dentro de los requisitos se confunden. Una cosa es el médico responsable, otra cosa son los requisitos de sanidad mínimo que requieren ustedes para operar. ¿Sí? Sus licencias municipales, la licencia de salubridad en su momento, las visitas de sanidad que pudieran tener por Zagarpa, ¿sí? Respecto al tipo de protocolos que están manejando, a ecología, las direcciones de ecología te revisan precisamente la recolección de residuos peligrosos o no peligrosos, por ejemplo, los que usan tintes, ¿sí? El pelo orgánico de los animales, el excremento que se genera en la zona, la recolección de ese tipo de materiales, sí, que es parte de la legislación administrativa en los municipios respecto a la recolección de residuos sólidos, que a lo mejor no generas mucho, pero sí se tiene que tener establecido todo ese tipo de protocolos en cada uno de estos reglamentos y que se tiene que ir cumpliendo prácticamente. Ahora bien, una vez que se establece esa seriedad, tú me decís, está creciendo, yo también te lo digo, yo veo cada día más animales, más, el sector está creciendo mucho. Sí es preocupante que muchos compañeros quieran ejercer el oficio de estilismo sin tomar en cuenta el aspecto legal. Sí, ¿por qué? Porque si no se organizan y lo hacen de una forma organizada, sí, legalmente, pues están atacando el mercado. ¿Sí? Y digo el mercado porque de repente, por un estilista que no cumple, pues
ahora sí que todo el mundo son mataperros y son maltratadores de animales, etcétera, ¿no? Y esa parte de ahí sí es lastimoso que no se tome en cuenta, puesto que se trata de un sector. Es un sector muy interesante y que lamentablemente no se tiene un control de cuántos estilistas hay, pero sí sabemos que son muchos, Sí, ¿sí? claro. Y que cada día tienen que, te digo, es buen negocio, es un área muy interesante. Sí me queda claro que el estilista es apasionado, le gusta crecer, pero tiene que tomar en cuenta que dentro de ese crecimiento, pues también está el aspecto legal para evitarse dolores de cabeza mayúsculos, que eso es importante, ¿sí? El hecho de, por ejemplo, con nosotros, en el plan preventivo jurídico que tenemos, el plan jurídico preventivo, mucha gente dice, pues yo no ocupo abogado hasta que me demanden. Ah, bueno, pues, solamente que cuando te demanden, aparte que te va a salir más caro, me vas a quitar elementos técnicos para poderte ayudar a minimizar o resolver. La gente busca un abogado para resolver problemas, no para crearlos, ¿no? Al Sí, ya no, contrario. claro. Sí, O y para esa parte es muy prevenirlos, ¿no? No. frecuente. Sí, la prevención definitivamente en todo aspecto es mejor y jurídicamente no es la excepción, o sea, genera beneficio directo. Sí, el hecho de que estés trabajando con tus contratos, con un protocolo de identificación de tu cliente, que tengas todos los datos, porque hay gente que dice, ah, mira, Ahí se salió. Creo que ya, ¿no? listo, ya Perdón. estamos. Una disculpa, una disculpa. Bien. Bueno, una de las preguntas también aquí que Sí, como muy frecuente y creo que ya nos dijo en alguna situación es em, ¿cuáles son los permisos básicos que deberíamos de tener si solamente, o sea, si nada más es una estética canina? O sea, ¿cuáles son los permisos básicos que debería de sacar un estilista canino para estar un poquito como protegido? bueno, lo primero que un estilista canino debe establecer es su licencia. Dos, previo a la licencia municipal que le otorgo el permiso, que le otorga el municipio, la delegación donde esté, tiene que hacer el uso de suelo, si no, no va a haber licencia. Y tiene que ver mucho el uso de suelo porque en ocasiones rentan locales sin que la asociación de vecinos lo permita, sin que el condominio lo permita donde estén, sin que la colonia tenga ese uso de suelo, ¿sí? Y si no hay uso de suelo, no va a haber licencia. Sí, ustedes ya se metieron en problemas porque ya rentaron. Lo primero, habría que ver, primer paso número uno, uso de suelo. Dos, licencia municipal. Tres, en base a eso, firmar ahora sí un contrato de arrendamiento que prevea mínimo 1 o 2 años de acuerdo y que esté flexible, ¿sí? Porque hoy en día, pues bueno, así como prenden los negocios, pueden apagarse. Entonces eso es parte de una atención a ese contrato de arrendamiento. Tres, ya una vez que tiene la licencia municipal, desde luego la cuestión fiscal. Sí, hoy en día lamentablemente todo el mundo pagamos impuestos. Número tres, ya con eso también tiene que establecerse el contrato de adhesión que Profeco nos exige para la prestación de servicios comerciales de estética. Sí, es muy importante porque la multa es alta y puede haber clausura. Sí, yo sé que a lo mejor son gastos que se ven así, pero para mí son inversiones. Sí, por eso hay que elaborar previamente un contrato donde se establezca, insisto, derechos y obligaciones, sobre todo los derechos del estilista, no solamente las obligaciones que quiere Profeco. Sí. Sí, una vez establecido eso, en la primera etapa, viene después la otra de crecimiento, contratos para sus trabajadores, la cuestión laboral, el reglamento, sí, etcétera. Y luego viene otra en relación al crecimiento también, que es el aviso de privacidad, sí, entre otras cosas. Los letreros o los avisos que son obligatorios, como el caso del respeto de las 5 libertades de los animales, que nos exigen las normas oficiales mexicanas. Y tercero, ya en base a todo esto, pues viene precisamente el control administrativo interno para precisamente tener control de cómo se deja el animal,
cuál es aparte del contrato de prestación de servicios, cuáles son las condiciones del servicio, sus reglamentos internos, etcétera. Todo eso se pudiera decir que es lo mínimo que entre paréntesis habría que verse en cada caso concreto y cómo lo quiere desarrollar, pero eso sería lo mínimo que un estilista tiene que ver respecto a las autorizaciones legales al respecto, que va de la mano con los aspectos preventivos que yo comentaba, con los contratos y formatos, para que se establezca bien cómo recibes y cómo entregas un animal, qué requisitos que tienes en torno a tu reglamento, si le vas a exigir cartilla de vacunación a la persona, si le vas a exigir algún tipo de, por ejemplo, fotografía, que es muy importante. ¿Para qué quiero la foto? Bueno, porque si de repente ese animal se sustrae, a veces no tenemos la foto antes de, y es preferible tener la foto del animal de inmediato, imprimir en un formato que tenga ya listo, ¿no? Para insertar la foto en caso de emergencia, ponerte en todo un área de radiar donde estás buscando al animal, sí, para que cuando ya llegue la persona, te diga, ¿sabes qué pasó esto, esto, esto y esto? Ah, pero estamos buscando esto y esto y esto, ¿sí? Ese botiquín jurídico preventivo puede salvar, insisto, de muchos dolores de cabeza y que con todo esto que hemos comentado, pues les va a permitir tener las condiciones mínimas, ¿no? Ya. Sí, o sea, lo que estoy entendiendo es que, por ejemplo, si se nos llega, o sea, tenemos que tener una foto previa de la mascota para por si se nos Sí, llega a escapar de nuestra estética, antes de avisarle al cliente, nosotros ya estar haciendo algo al respecto sí, para que claro, cuando llegue el cliente decirle, opa, pasó claro. esto, Es una esto y esto, pero ya estrategia, estamos, ok. claro. Eso se me hace bastante, sí, te digo, Y porque de puedes crear pronto, un expediente, así como hay un expediente clínico, un expediente de estilismo, en decir, sabes que fíjate que este animal, la primera vez que me lo trajeron, traía irritación aquí, ahora sigue con irritación y ya no es culpa de nosotros porque desde que me lo dejó, siempre venía con irritación, lo traía garrapatas. Tuve un asunto bien curioso donde el animal iba a estética, lo atendían a baño y de repente lo regresaban que porque traía garrapatas. Y así pasó consecutivamente en varias semanas. Iban, bañaba, regresaba, iba, bañaba como a la tercera vez. Sí, la estilista fue y se fue al patio y se tiró de panza donde estaba el perro. ¿Dónde está el perro aquí? Entonces se tiró de panza y empezó a buscar y las garrapatas estaban en el jardín donde estaba el animal y pues lógico, se pues, subían ahí, luego la llevaban al estilismo y le echaban la culpa al estilismo. Entonces toda esa parte de ahí es importante tener un antecedente en una hojita, decir, hacer a un ver, hice este historial. servicio, un antecedente de esto, inclusive me informó que era cardíaco el animal, que tenía problemas de esto, y oye, es que nunca le había pasado. A ver, yo le atendí al animal y usted me dijo que el animal venía de con el médico veterinario que tenía esto y esto, sí, y no obstante que yo le informé que era riesgoso, me dijo, no importa, yo lo que quiero es que le cortes el pelo. Ah, pues en esa parte de ahí es importante que no fue que lo mató el fue que lamentablemente la condición del animal fue a morirse prácticamente a tu mesa de trabajo. Sí, Claro. entonces, si nosotros tenemos todos esos tips, sí, en todo este proceso, pues va a ser más factible que cuando suceda algo, pues ya tengamos esos mini protocolos, sí, para poder prever. Y yo por eso insisto mucho la importancia de lo que nosotros proponemos, que es la cuestión preventiva, porque el tener la comunicación directa con nosotros, oiga, mire, haga esto o comente esto, no le vaya a señalar esto, o mándame el formato y vamos a modificar esta parte de aquí, ponle aquí o quítale allá y nosotros darle nuestra sugerencia jurídica para que esté pues un poquito más protegida precisamente su actividad. Hablando de esto, una de las preguntas que dice que si Bien. es cierto que las responsivas no nos avalan ante la ley y que para ello necesitamos un contrato. Es correcto. De repente en los carros se utilizaron las famosas responsivas. Esas responsivas están fuera de onda, incluyendo la autoridad que las exige, ¿eh? Aquí lo que cabe es un contrato, precisamente donde se establezca qué tipo de garantía le vas a dar en la prestación del servicio que le vas a dar de baño o de estética, ¿sí? Y desde luego, en este caso, ojo, la norma oficial mexicana 0148 de SECOFI nos obliga, en el caso del estilismo, a que ustedes operen con contratos previamente registrados y previamente aprobados y registrados ante este registro nacional que tiene Profeco, ¿sí? Entonces tienen que Inclusive, registrar ante la Profeco. sí, lleva un procedimiento, se paga el derecho de inscripción, ¿sí? Y se puede bajar, creo que el Profeco tiene un sistema de bajar de 4 o 5
líneas, pero no. Se trata de que ustedes tengan un contrato que los proteja realmente. Si vas a pagar la inscripción del derecho a ese registro, pues sí, pero hay que escribir algo que te sirva también a ti. Es decir, ¿qué va a pasar si se abandona el perro? ¿Qué va a pasar si el animal en su momento agrede al personal de ustedes? ¿Qué va a pasar si se muere el perro? ¿Cómo se va a restituir al animal? Si es, por ejemplo, las garantías en restitución, nosotros siempre sugerimos que se restituye con un animal, nunca con dinero. Esto permite que no caigas en mano de gente que te quiera chantajear por el animal. Sabes que se murió el perro, lo quería mucho y a lo mejor ni lo quería, pero él Claro. quiere millones de pesos con su perro y esa parte de ahí hay que cuidarla mucho. Precisamente hablo yo de la cuestión preventiva, que no llegues en manos de terroristas y sinvergüenzas en esa parte de ahí y que se busque restituir una forma equitativa, ¿sí? Desde luego se entiende el respeto de la vida del animal y lo que sucedió, pero ya cuando ves tú que el aspecto económico empieza a superar más que el sentimiento, entonces andamos mal y tenemos que frenar eso para que no crezca un problema mayúsculo, ¿no? Ya, sí, claro. Bueno, otra de las preguntas es que, Sí, o sea, qué tanto estamos, o sea, también protegidos nosotros los estilistas? Porque ahora se da mucho que si nosotros cortamos, si nosotros hacemos, el cliente hace un verdadero revuelo. Pero ¿qué ya, pasaría al contrario? sí, Si un perrito nos muerde y nos daña a tal grado que, no sé, algún tendón, alguna cuestión, o sea, estamos como respaldados ante eso, pudiéramos hacer nosotros algo si nuestra, o sea, pues ahora sí que nuestra herramienta de trabajo más fuerte son nuestras manos, ¿no? Que un perrito, pues por lo regular los clientes saben cuando sus perros son agresivos y lo que hacen es no decírnoslo y sí. nos vemos, o sea, ¿hay alguna cuestión que nosotros pudiéramos Sí, hacer yo le inserto precisamente en el contrato que yo laboro, hay una parte donde señalo que bajo protesta de sí, verdad manifiesta si su animal es preponderantemente peligroso y lo hacemos con esa parte de ahí porque si pudiera, si él te dice, lógico, con todo perro muerde, pero la situación es que hay animales que han desarrollado más el instinto canino agresivo, que sí es necesario decirle a quien lo vaya a tocar que no es el propietario del poseedor y que evidentemente puede estar en un riesgo eminente. Esa parte es muy delicado. Entonces, pero sí lo insertamos en un contrato y lo prevenimos en esa forma, si es posible. Ya, ok. Bueno, obviamente ya en la cuestión de que si se nos escapa un perro, lo que nos está diciendo usted es Sí. que hagamos como pues algo antes de que llegue el cliente para que cuando llegue el cliente Un ya protocolo, tengamos. sí, tener un Pero, protocolo bien entendido. por ejemplo, y en caso de una muerte de una mascota, que obviamente una muerte que no sea provocada por nosotros, ¿no? Un perrito que sea, que alguna enfermedad y llega a morirse Amor y a fe. nuestra Sí, mesa de trabajo, en ¿cuál el sería el contrato protocolo a también, seguir? sí, en el contrato también, al menos en lo que yo elaboro, sugiero esa parte de ahí insertarlo, en el que nosotros no asumimos responsabilidad hasta que no haya una necropsia por delante. Sí, decir, ¿sabes qué? Yo lo entiendo, pero aquí el punto es que necesitamos hacer una necropsia. ¿Por qué? Porque inclusive yo elaboro convenios para salvaguardar el buen nombre, ¿sí? En este caso del estilista. ¿Por qué? Porque una cosa es pagar una indemnización para salvar el buen nombre, pero otra cosa es admitir una responsabilidad que ni siquiera ustedes saben si realmente fue cierta. Sí, si sabes que para no entrar en problemas, yo te voy a restituir con un cachorro. Punto. Hacemos un convenio, sugiero convenios de esa naturaleza, por escrito, etcétera, ajustados a derecho. Y otra cosa es muy distinta, cuando de un de repente no existe convenio, o sea, por escrito, no hay contrato, y entonces de un de repente la persona quiere que le restituyas porque tú mataste al perro. Si no hay una necropsia por delante, pues entonces estás admitiendo una responsabilidad que ni siquiera tú sabes que sea cierta. Sí, porque en ocasiones, oye, pues será cierto que el champú lo mató, las burbujas de jabón, será cierto que lo asfixiaron, será cierto que el champú era tan fuerte que le provocó un paro cardíaco. Sí, te digo todo esto exagerado, pero en ocasiones así suceden los reclamos del cliente. Por eso yo sugiero que precisamente, si ya tengo la obligación de hacer mi contrato de adhesión ante Profeco, pues entonces hay que elaborarlo bien, porque aquí también se da mucho el pegar y copiar. No, no, ya Claro. vamos a hacer. Y tengan mucho cuidado porque en ocasiones es como el contrato de arrendamiento. Traen contratos de arrendamiento que ya no están vigentes conforme a las nuevas reformas, ¿sí? Y que quedan desprotegidos. O sea, mejor no tener el contrato que tenerlo mal hecho.
¿sí? Claro. Entonces, esa es una parte importante. Y por ejemplo, podemos acudir a usted a que específicamente nos elabore un contrato para nosotros poderlo registrar Sí, ante Profeco. sí, de hecho, dentro de los servicios que tiene Juricán, tenemos tanto el servicio de elaboración del contrato en forma individual o en un plan que nosotros manejamos, un plan anual. Es un plan jurídico preventivo anual. Este plan jurídico preventivo incluye la consulta ilimitada precisamente con lo que hemos comentado, la elaboración de los contratos y convenios hacia los clientes, hacia tus trabajadores, inclusive hacia tus proveedores, porque en ocasiones también el proveedor leonino firmas contratos con equipo y que no entiendes los alcances de un pagaré, los alcances del contrato de compraventa de algún equipo, ¿sí? Las garantías de sus equipos. Entonces, todo eso incluye en ese proceso de ese plan jurídico preventivo que tenemos, previendo todo ese tipo de situaciones. Hacemos revisión de los documentos que tienen, contratos de arrendamiento de ustedes, sus contratos de trabajadores, sus reglamentos internos, sus avisos de privacidad que son obligatorios para resguardar la información que se les proporciona a ustedes y resguardar y no que no tengan problemas a un futuro por no haber respetado ese aviso de privacidad a lo que se obligaron. Inclusive en algunas cuestiones se les da seguimiento también a las cuestiones penales, civiles que pudiera haber alrededor de todo esto, con pláticas, incluimos una capacitación a su personal y al mismo estilista para que tenga oportunidad de conocer toda esta información y que pueda preguntar y que le quede muy claro cuál es el aspecto legal de su actividad. Sí, y esto nos va a permitir precisamente tener más comunicación. Este plan jurídico preventivo que tenemos incluye todo esto y pues bueno, diario nos cuesta más una coca y unas papitas que el servicio que tenemos. ¿Cuál Súper. es el objetivo? Nosotros tenemos un costo de 6,740 pesos, ya incluyendo facturado. Y esto es interesante porque en términos fiscales nuestros servicios son 100% deducibles de impuestos y con eso tienes un abogado durante un año para preguntar, oiga, fíjese que tengo duda de esto, oiga y esto. Y con eso empezamos a elaborar todos los formatos y todo. Sí, en el caso muy específico del contrato de adhesión, ya depende en el plan, depende de los acuerdos, tenemos varios modelos, pero uno de ellos, o sea, modelos de trabajo con ustedes, sí incluye el servicio, otro no le incluye esa parte, ya depende de las circunstancias de cada estilista, ¿no? Pero sí, ese es el plan, si tú sacas una cantidad de sal al día, pues realmente pues es muy bajo. ¿Cuál fue la idea de esto? Pues que tengamos clientes que podamos auxiliarlos de forma preventiva y no cuando me diga, ¿sabe qué? Pues ya me traen redes sociales, ya tengo denuncia, ya tengo esto, ya pagué, ¿sí? Y no me dejan en paz, ¿sí? Y aparte de eso ya me llegó un citatorio a la fiscalía. Entonces, Claro. toda esa parte de ahí, nosotros trabajamos mucho en esa parte preventiva, porque si me hacen caso, pues podemos ayudarles realmente. Si no me hacen caso, pues de todos modos nos van a buscar, porque somos pocos los abogados que nos dedicamos a esto. Sí, Sí, no, no es truco, pero sí se requiere pues entender precisamente todo lo que hemos platicado aquí para poder prestar un servicio pues un poquito más objetivo en esta área, ¿no? sí, más que un gasto es una inversión. Me incluyo que yo creo que en estos días voy a estar comunicándome con usted para Claro, llevar a cabo esto porque realmente claro, que ahogado el niño tapan el pozo, ¿no? Y realmente a nosotros ya, ya tuvimos, digo, somos seres humanos y ya tuvimos dos situaciones bastante complicadas y por eso le digo que los licenciados, pues realmente yo tuve que pagarle a la médico veterinaria para que asesorara al licenciado para poder llevar el juicio. Entonces, claro. pues yo creo digo, al tema hay muchísima, cuestión, porque aparte hay como muchos cabos sueltos todavía, ¿no? En cuanto, Claro. o sea, eso de que el perrito es un bien, eso yo no lo sabía hasta que llegué y se presta para mucho, ¿no? Se presta para que haya muchas tranzas, para que haya mucho de, pues mi perro cuesta medio millón de pesos, ¿no? O mucho, Sí. y no hay algo que regule, ¿no? Que diga a lo mejor de esta raza, de tal a tal precio, o No, alguna pero cuestión así. fíjate, Entonces, aún así, por ejemplo, ahorita que tocaste la raza, en nuestros formatos y contratos siempre ponemos raza tipo Doberman. ¿Por ya, qué tipo? ¿Por qué? Porque genéticamente, aún con los certificados de la Federación Canófila, todos los que tú me quieras decir, no son pruebas genéticas ni tenemos un esquema que me diga, este es un perro original, ¿sí? Como dicen por ahí la gente, es original ok.
pudiera ser acreditar las constancias del valor comercial que pudieran tener, pero atienden a otro tipo de valoraciones periciales, no al dicho de una asociación civil que opera o una asociación mercantil como puede ser la Federación Canófila. Y para los efectos de restituir el animal, no solamente es el pago, puede restituir un animal de la misma especie y hay procesos ya en juicio o en la cuestión de acuerdos reparatorios en materia penal, ¿sí? En caso de que hubiera alguna situación de ese tipo, o bien en vía de acuerdos conciliatorios en todos esos procesos, en procesos de mediación. Sí, entonces hay todo un proceso que precisamente es importante entender aspectos legales que en su momento son importantes para establecer esas negociaciones, ya que llega el problema. Por eso, insisto, es muy importante que conozcan todo esto antes del proceso para que Exacto. podamos tener bien establecido qué va a pasar. Yo decía al inicio, si en el contrato incluimos cómo restituir o cómo voy a dar la garantía, ¿sí? Entonces queda establecido un punto. La ley te dice que puedes dar o no garantía y eso es válido. Sí, por ejemplo, deme una garantía, por ejemplo, la ley obliga que demos una garantía, sí, que marca la ley, sí, espérame, en torno al, por ejemplo, el baño del animal, pues es exclusivamente a decir si lo bañamos, me lo entregaron sano, te lo regreso sano, sí, hoy que el rito, espérame, te dije que a excepción de esto que puede ser normal que el perro se irrita con las burbujas de este jabón, porque no todos tienen el mismo pH, etcétera, ¿no? Sí, Sí, tenemos un gran porcentaje que hemos aplicado en esta raza y no ha habido problemas, ¿sí? Pero de todos modos te informo, por eso los consentimientos informados como parte de los formatos también es importante que los tengan. Te digo, hay un infinidad de temas, ¿no? Y claro. precisamente por eso creamos este servicio de consultoría permanente, porque créeme lo que cada día es más necesario que se capacite bien el estilista mexicano, ¿sí? Para que conozca sus derechos y sus obligaciones, ¿sí? Sí, Para que no exijan de malas obligaciones y que ustedes conozcan plenamente sus derechos. y más hoy en día estar protegidos ante todas esas difamaciones que pudiéramos ser Sí, víctimas, ¿no? Y poder estar así es. respaldados. Yo creo que, digo, esto que nos acaba de decir, para mí es muy nuevo y la verdad es que yo creo que vale la pena completamente cada centavo que invirtamos, porque después es demasiado tarde y gasta uno muchísimo más que eso que usted dice que lleva su servicio de un año. La verdad es que en experiencia propia he gastado muchísimo más en licenciados que en lo que me hubiera costado una capacitación, una información antes. Bueno, licenciado, pues muchísimas gracias. De No, verdad al que contrario, esperemos poder tener alguna, a lo mejor, otra plática más adelante. claro. Esta conversación va a estar grabada y la vamos a subir. Nosotros ya le decimos cuándo vamos a subir esta información a Sí, nuestras redes sociales. inclusive para ya una vez subida, si hay preguntas y respuestas, podemos ir contestando, sí, cada una de esas preguntas que pudiera haber. Aprovecho el comercial, voy a estar próximamente en la Ciudad de México, estamos ahorita afinando eso, En la... ya te avisaría para tener a todos los interesados de con nosotros, vamos a estar por la Ciudad de México. Estoy programando una gira porque tengo muchos veterinarios, estilistas, prestadores de servicios, entrenadores, creadores que la idea es a lo mejor crear mini reuniones de trabajo, porque sí hay mucho que hacer, sobre todo por la inquietud de la efervescencia que está ahorita del tema de maltrato. Y es Sí, muy claro. importante que ustedes conozcan los límites, porque si no al rato van a decir que ustedes también son maltratadores. No, espérenme, está bien legislar y qué bueno que haces eso, porque debe de haber un apartado en la ley sobre los derechos que tiene el estilismo precisamente ante el servicio que presto. ¿Sí? ¿Qué va a pasar si me muerde un perro? Si no me manifestaste, ¿sí? Si no me manifestaste esta situación, ¿sí? Y que yo tengo un contrato donde tú me dijiste bajo protesta, decir verdad, que el animal no tenía antecedentes de eso y resulta que ya había mordido a medio mundo y que media colonia ya sabía cómo era y que yo no sabía y que me mordió a uno de mis estilistas. Exacto. ¿Sí? Ok, Quedo a sus licenciado, pues órdenes. muchas gracias. De verdad, bueno, pues vamos a tener la carta abierta. Nosotros contamos con una academia que puede albergar 60 personas, igual y platicar Sí, alguna claro. tipo, porque la verdad es que en este curso que dimos de primeros auxilios enfocados a una estética canina, Sí, salieron muchísimas dudas, muchísimas interrogantes, muchísimas claro. situaciones, ¿no? La plática del día a día de me pasó esto, me pasó lo otro. Tan solo nosotros en cuestiones personales, los dos temas legales que hemos tenido, pues han sido cuestiones
que yo creo que se puede prevenir, ¿no? Entonces, pues vamos a dejar nosotros aquí sus redes sociales, su teléfono Bueno, y esperemos más adelante tener algo, o sea, poder concretar algo. Va a estar para Latin Zoo aquí, ¿no? sí, así es. Sí, precisamente Perfecto. en el espacio de estilistas, porque sigue habiendo muchas preguntas y respuestas. No, 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 Sí, y nunca se acaban. La verdad es que claro. creo que es ahí. Y pues igual y más adelante hablar de alguna tipo, una asesoría, alguna cuestión, y estamos a la Sí, orden, cuente con licenciado. nosotros cualquier cosa. Sí. Ok, Sí, perfecto. Pues gusto en muchísimas gracias por saludarlos. su tiempo A sus órdenes. y estamos al pendiente con cualquier cosa, ¿sale? Buena noche. Gracias. Muchísimas Bye. gracias. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.